Bienvenidos a The Black Book, el libro de los misterios, con las historias ocultas de la humanidad, los misterios, leyendas y enigmas de la historia. Acompáñenme a descubrir la leyenda de los niños verdes de Woolvik. En el antiguo mundo, la Europa occidental, se tienen leyendas de todo tipo y misterio sobre diferentes seres, y fue en la Inglaterra del siglo XII que se suscitó uno de los casos más misteriosos de los que se tenga conocimiento: la aparición de unos niños verdes en el bosque. Esta leyenda tuvo lugar por el año de 1100, en la provincia de Woolvik, una pequeña aldea de la ciudad de Bury St. Edmunds, en Inglaterra. De acuerdo con la crónica de William de Newburgh, sucedió durante el tiempo de la cosecha, lo que lo ubicaría aproximadamente en el mes de agosto, durante el reinado del rey Esteban. Los aldeanos de Woolvik se encontraban en las tareas de la cosecha, en los campos, cuando de pronto escucharon unos sonidos parecidos a gritos. Lo que decían era incomprensible para ellos. No entendían qué decían los gritos. Sin embargo, el tono de angustia y miedo era inconfundible. Algunos de los aldeanos se apresuraron a ir hacia el lugar donde se escuchaban los gritos, y el sonido los llevó a uno de los pozos de lobos, agujeros que se hacían a modo de trampa para lobos y evitar que acabaran con el ganado. Y junto al pozo vieron a dos niños pequeños, una niña y un niño. Los dos se veían aterrorizados, abrazados mutuamente, extremadamente delgados y vestidos con unas ropas raras, hechas de forma muy rudimentaria, como si fueran unas camisolas rústicas, pero de un material extraño que pareciera una tela metálica. Y lo más sorprendente de todo era su color, pues su piel, enteramente de pies a cabeza, era verde, de un tono verde olivo, y su apariencia única no terminaba allí, pues entre sus rasgos se distinguían algunas semejanzas con la raza afroamericana, con ojos de color celeste, y rasgados como la raza asiática, y hablando en una lengua extraña y desconocida, que ninguno de los aldeanos, ya fuese de aquellos primeros que acudieron al rescate, o del pueblo entero días después, pudo llegar a entender ni comprender. Verið að reyna að niðra einstakling með því að segja spark svo stelpa, og það mörg þúsundir stelpa að æfa fótbolta og eyða gríðarlegum tíma í þetta. En la crónica de Ralph de Coggeshall se da testimonio de que los dos niños fueron acogidos por Richard de Kane, uno de los vecinos del pueblo, y llevados a su casa, donde se les dio cobijo, cuidado y alimento, dándose cuenta de que no comían ninguna de las cosas ofrecidas, negándose a comer durante varios días, pese a que se les ofrecían diferentes alimentos, tales como carne, pescados, semillas e inclusive dulces, hasta que los niños dieron con algunas habas crudas, que comieron con avidez, siendo así que su alimentación se basó primeramente en verduras crudas. Sin embargo, por el estado de los niños cuando fueron encontrados y la desnutrición que presentaban, el chico, quien parecía ser el menor de los dos, no fue capaz de resistir esas inclemencias y falleció poco después de haber sido encontrados y al poco tiempo de que ambos niños fueran bautizados. La niña quedó al cuidado de Richard de Kane y con el paso de los años fue perdiendo la tonalidad verde olivo de su piel y adaptándose a la alimentación y demás costumbres de la gente de Woolvik. Vivió en casa de Kane, donde trabajó por varios años como sirvienta, y al cabo de los años contrajo matrimonio con un hombre de la provincia de Kingsley, una ciudad portuaria del condado de Norfolk, al este de Inglaterra. De acuerdo a la investigación realizada por el escritor y astrónomo Duncan Lunnan en tiempos modernos, el hombre con el que contrajo matrimonio fue el funcionario real
Richard Barre, un jurista medieval inglés, clérigo y erudito, y la chica tomó el nombre de Agnes, los cuales tuvieron al menos un hijo. De acuerdo a unas versiones, Richard de Kane habría enseñado el idioma inglés a Agnes durante el tiempo que estuvo a su cuidado y sirve en su casa. Otras versiones afirman que fue su esposo, el jurista Barre, quien con el tiempo logró enseñarle la lengua a su mujer. En lo que todos concuerdan es que la chica logró un dominio moderado de la lengua inglesa y pudo revelar algunos datos sobre su misterioso origen, su enigmático pasado y el indescifrable misterio que rodeaban a aquel lejano día en el que fue hallada en los linderos del bosque, junto a un pozo de lobos. Esto fue lo que Agnes relató. Sobre lo que todos me preguntan, debo decir que mi dulce hermano, quien estuvo conmigo en esos primeros días, y yo, no somos originarios de esta tierra. Esta es una tierra rara para mí, o al menos lo fue en algún momento del pasado, cuando recién llegué aquí. No es que venga del cielo o las estrellas, sino de otra tierra, una diferente a esa, dentro de esta y apartada al mismo tiempo. La tierra de donde vengo, donde nací y crecí con mi hermano, se llama San Martín. Es un lugar donde el sol nunca brilla como lo hace aquí, y la luz siempre ilumina como un crepúsculo, pues en San Martín no se puede ver el cielo ni las estrellas, ni las nubes ni la luna, pues está en el subsuelo, debajo de esta tierra, creo. Y hay muchas esferas luminosas que sirven para iluminarlo todo, y también para hacer crecer las plantas. Toda la gente allí es como yo alguna vez lo fui, y nuestro alimento es parecido a las frutas y verduras de aquí. Cuando lo pienso o lo recuerdo para el caso, creo que mi tierra de San Martín está separada de esta por un gran río. No sé exactamente cómo llegamos aquí. Un día estábamos mi hermano y yo paseando por la orilla del río cuando escuchamos un sonido extraño y muy fuerte, el cual, ahora pienso, pudo haber sido el de las campanas de Bury St. Edmunds. Seguimos el sonido hacia una grieta, y de pronto, una gran luz, como nunca antes de ese día había visto, lo iluminó todo y cegó mi vista. De pronto, estábamos en ese hoyo que llaman Pozo de Lobos. Todo era nuevo y extraño para mí. El mundo tenía colores que nunca había visto. La luz lastimaba mis ojos y todo estaba descubierto a lo que ahora sé que es el cielo. Nos llenamos de miedo y empezamos a gritar por ayuda. Fue entonces cuando los aldeanos de Woolpit nos encontraron. El misterio que se cierne sobre este sorprendente relato se acrecenta, ya que a diferencia de muchas leyendas y mitos, esta forma parte de la historia oficial de Inglaterra, al ser un relato que está recogido en dos fuentes diferentes por historiadores de la época. La historia se puede encontrar en la obra Historia Rerum Anglicarum de William de Newburgh, también conocido como William Parvus, un canónigo agustino e historiador del siglo XII, y en la obra Chronicum Anglicanum, publicada en el 1220 y escrita por Ralph de Kokesha, monje y cronista inglés del siglo XII y XIII. En los círculos de lo sobrenatural se han formulado toda clase de teorías. Algunos pocos piensan que esta es la narración de una niña que desconocía muchos términos y es lo mejor que pudo explicar un viaje interdimensional, o al menos un desplazamiento espacial, y que realmente tanto ella como su hermano son seres extraterrestres que provienen de otro planeta y llegaron a la Tierra por casualidad ante el mal uso de una tecnología que no comprendían. Otros tantos supersticiosos piensan que realmente se trató de una extraña raza de duendes que tenían la intención de perjudicar el pueblo de Woolpit
hasta que se les bautizó, purificando sus almas. Y unos más, la gran mayoría, asevera que estos niños son la prueba histórica irrefutable que confirma la veracidad de la teoría de la Tierra hueca. Una teoría basada en mitologías griegas y nórdicas, que asevera que este planeta está parcial o totalmente hueco, y que dentro de este se desarrolla toda una civilización subterránea, viviendo debajo de nosotros en un mundo totalmente diferente. Sea cual fuere el verdadero origen de los niños, este constituye una de las historias más asombrosas y misteriosas de la Inglaterra medieval, de la cual tal vez algún día podamos descifrar y conocer la verdad. Ya sea que seres de otro mundo nos visiten con su avanzada tecnología de teletransportación, que otros seres esféricos del mundo de las hadas y los duendes sean descubiertos y den testimonio de esta teoría, o que descubramos esa civilización subterránea o el camino a las ciudades de la Tierra hueca. Hasta entonces, este misterio quedará resguardado en las páginas de The Black Book, el libro de los misterios. Gracias por acompañarme a través de las páginas oscuras de The Black Book en este viaje de descubrimiento y misterio. Yo soy Enrique III de Leng y les presento The Black Book, que es un proyecto dedicado a recopilar todas las historias ocultas de la humanidad, sus misterios y sus leyendas. Encuentra más historias en los links de la descripción y en el canal. Puedes suscribirte y activar las notificaciones para una mayor facilidad. Danos tu apoyo y déjanos saber qué historias te gustaría que incluyamos en The Black Book. Adéntrate en el mundo junto con The Black Book, el libro de los misterios.